Saludos chicos, vamos a hablar hoy un poco acerca de la esquizofrenia, un tema que quiero desarrollar tomando en consideración lo que debe saber un estudiante de psicología acerca de esta alteración. Comencemos pues conceptualizando como siempre porque es importantísimo para poder comprender cualquier tema, conocer y manejar el concepto. La esquizofrenia es un trastorno mental severo que afecta el pensamiento, las emociones y el comportamiento. Mira que te lo he resaltado aquí en color amarillo. Afecta el pensamiento, las emociones y el comportamiento. Constituye la forma más frecuente de trastorno mental severo. Es un estado mental que se caracteriza por una alteración de la percepción de la realidad. Te he subrayado también ese dato importantísimo. La esquizofrenia se caracteriza por una alteración de la percepción de la realidad. Las personas que sufren un brote psicótico interpretan la realidad de una forma alterada. Ese trastorno lo conforman enfermedades que varían de acuerdo a sus características, conocidas como trastornos psicóticos. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de la esquizofrenia? Te cuento que en la actualidad no existe todavía ninguna prueba analítica o de imagen que pueda confirmar el diagnóstico de la esquizofrenia. Es decir, no hay un examen, un análisis de sangre, una prueba de imagen que diga, que confirme al 100% el diagnóstico. Claro, para apoyar el diagnóstico sí hay ciertas analíticas que están presentes y que se utilizan para el apoyo, pero no que se diagnostica de manera total con ningún análisis ni con ninguna imagen. La herramienta más potente que existe para poder realizar un adecuado diagnóstico es la entrevista clínica. De ahí la importancia que manejes la entrevista clínica con tus pacientes. La llevan al cabo los psiquiatras. Recuerda que la esquizofrenia debe ser diagnosticada por un psiquiatra y esta herramienta posibilita un correcto tratamiento y una ayuda para los pacientes. En la entrevista clínica para el diagnóstico de la esquizofrenia se observan de una forma cuidadosa signos y síntomas. Recuerda que en un encuentro anterior estuvimos operacionalizando la diferencia entre lo que es un signo y lo que es un síntoma. Pero para que lo rebusques en tu banco de información, te recuerdo que un signo es lo que el clínico puede observar en el paciente y un síntoma es lo que el paciente le cuenta, lo que el paciente le dice que ha estado experimentando. También el psiquiatra se puede auxiliar de todas las fuentes posibles para obtener información, es decir, familiares, amigos, compañeros de trabajo, gente que interactúa con el paciente. Para el diagnóstico se utilizan dos manuales que clasifican las enfermedades psiquiátricas, que también en una entrega anterior hablamos ampliamente de ello. Me estoy refiriendo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DCM, y a la Clasificación Internacional de las Enfermedades, CIE. El hecho de que una persona presente un primer episodio psicótico no necesariamente significa que tenga esquizofrenia, pues existen otros trastornos que pueden manifestarse también con síntomas psicóticos. Para diagnosticar una psicosis como esquizofrenia, la mayoría de las guías recomiendan que los síntomas deben ser continuos durante al menos 6 meses. Te repito, los síntomas para poder diagnosticar una psicosis como esquizofrenia deben estar presentes y continuos durante un periodo de al menos 6 meses y en algunas ocasiones hasta más, y haberse producido varios episodios con ciertas características específicas. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas característicos? 2 o más de los siguientes, cada uno de ellos presente durante una parte significativa de un periodo de un mes o menos si ha sido tratado con éxito. Entre esos tenemos las ideas delirantes. Recuerda que las ideas delirantes son creencias
demostrablemente falsas que tiene el paciente y que aparecen por una inferencia incorrecta que hace el paciente y que no es compartida por otras personas. Es decir, el paciente está seguro de algo, pero la mayoría de las personas puede ver que eso es incorrecto. Estas inferencias se mantienen por la insuficiente información que tiene el paciente y que esa creencia ha sido, te repito, producto de una inferencia incorrecta. Otro de los síntomas son las alucinaciones, que no son más que la percepción de haber visto, oído, tocado, olido o probado algo que no estaba allí. Es decir, no hay ningún estímulo en la realidad que provoque esa percepción equivocada que tiene el paciente. Se presenta también el lenguaje desorganizado, que se refiere fundamentalmente a las palabras que no contienen conexiones lógicas y que el pensamiento del paciente no está conectado con lo que está diciendo y emite respuestas evidentemente que no guardan ninguna relación con el orden de la conversación que se está sosteniendo con él. La persona con lenguaje desorganizado puede saltar de un tema a otro sin haber terminado y ser bastante desorganizado como dice el síntoma. Puede haber también un comportamiento catatónico o gravemente desorganizado. Recuerda que la catatonia o catatonía, cualquiera de las dos formas es correcta, se caracteriza por anormalidades motoras que se presentan en asociación con alteraciones de la conciencia, el afecto y el pensamiento. Es decir, el paciente puede mostrar bien un estado de rigidez o movimientos acelerados o extraños, es decir, puede ir de un extremo al otro en cuanto al comportamiento motor. Y también pueden aparecer síntomas negativos, por ejemplo, el aplanamiento afectivo, la alogia, que recuerda que la alogia es cuando el paciente simplemente tiene una disminución del lenguaje o que hay pobreza en el contenido de su lenguaje o que extiende el tiempo de latencia para emitir una respuesta ante un cuestionamiento que se le haga. Y también puede presentar abulia. Recuerda que esto es la falta de energía o de voluntad para hacer algo, sobre todo que anteriormente le resultaba fácil realizar. Te he puesto una notita aquí en rojo. Solo se requiere un síntoma del criterio A si las ideas delirantes son extrañas o si las ideas delirantes consisten en voces que comentan continuamente cosas en su pensamiento o bien si dos o más voces conversan entre ellas. En este caso, solamente con un criterio ya es suficiente. La esquizofrenia, durante una parte significativa del tiempo, afecta áreas importantes de la actividad del individuo, como son el trabajo, relaciones interpersonales, el autocuidado, etc. Es decir, se convierte en clínicamente significativo. Hablemos un poquito de la duración. Persiste en signos continuos de la alteración durante al menos 6 meses. Durante al menos 6 meses. Este periodo de 6 meses debe incluir al menos un mes de síntomas que cumplan el criterio A o menos, como te dije, si se ha tratado con éxito, y puede incluir los periodos de síntomas prodrómicos y residuales. Más adelante te estaré operacionalizando qué significa prodrómico y qué significa residual. Durante estos periodos prodrómicos o residuales, los signos de la alteración pueden manifestarse solo por síntomas negativos o por 2 o más síntomas de la lista del criterio A presentes de forma atenuada, por ejemplo, creencias raras, experiencias perceptivas no habituales, entre otras. Es importante que tengas pendiente la exclusión de consumo de sustancia y de enfermedad médica para el diagnóstico de la esquizofrenia, es decir, hablamos de esquizofrenia cuando el trastorno no es debido a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia, por ejemplo, abuso de alguna droga o de algún medicamento, o que sean los síntomas también producto de alguna enfermedad médica.
Si hay historia de trastorno del espectro del autismo o de otro trastorno generalizado del desarrollo, el diagnóstico adicional de esquizofrenia solo se realizará si las ideas delirantes o las alucinaciones también se mantienen durante al menos un mes. Veamos entonces lo que dicen algunos estudios en cuanto a las estadísticas. Se habla de que aproximadamente el 1% de la población padece esquizofrenia, independientemente de la raza, sexo y factores ambientales. Generalmente, la enfermedad se manifiesta entre los 18 y 28 años y en algunos casos antes y en otros después, evidentemente, en todos hay algunas excepciones, existiendo también la psicosis infantil. Ojo, cuando digo entre los 18 y 28, estoy refiriendo a la aparición de los síntomas. No vayas a pensar que es que a los 28 ya cesa, ¿verdad? Y desaparece la esquizofrenia. Lo que disminuye es la posibilidad de que aparezca el primer brote psicótico. La Asociación Americana de Psiquiatría, la APA, en el año 1999 reconoció 4 fases en la evolución de la esquizofrenia. Y aquí hablamos de lo que te mencionaba hace un momentito, la fase prodrómica. Que cuando hablamos de prodrómico estamos hablando de señales o malestar que precede a una enfermedad. Es decir, son los síntomas iniciales que se presentan antes del desarrollo de la misma. Entonces, en esta fase de la esquizofrenia se caracteriza por el desarrollo gradual de síntomas no psicóticos durante el año previo al comienzo de la enfermedad. Estos síntomas pueden ser, por ejemplo, el aislamiento social, el deterioro en el cuidado del propio individuo, manifestaciones de ansiedad o depresión, el sujeto se vuelve irritable, tiene dificultad para conciliar el sueño, se vuelve desconfiado y estos síntomas pueden durar meses o días. Es decir, como te dije en el concepto, prodrómico significa que está previo a. Es decir, en la fase prodrómica el paciente no ha presentado signos ni síntomas propiamente psicóticos, pero sí ha habido un cambio en su patrón de conducta que llama la atención y que precede a la enfermedad. Luego aparece la fase aguda, como el nombre lo dice. En ella ya aparecen unos síntomas psicóticos claros, definidos, como los delirios, las alucinaciones, la conducta desorganizada, entre otros. En la fase de estabilización se caracteriza porque los síntomas psicóticos disminuyen de intensidad, evidentemente como una respuesta al abordaje terapéutico que haya realizado el psiquiatra. Y la fase residual en cualquier enfermedad es un periodo que ocurre cuando los síntomas ya se han ido. Pueden ser parte de los síntomas o incluso en algunas enfermedades se ha ido el síndrome completo. Entonces, la persona en el caso de la esquizofrenia podría tener varios síntomas de esquizofrenia, pero no mostrar delirios, ni alucinaciones, ni desorganización en el comportamiento, ni catatonía, etcétera. Es decir, podría tener síntomas leves como creencias extrañas o percepciones inusuales, y estos serían de mucho menor intensidad. Los síntomas están clasificados en síntomas positivos y síntomas negativos. Y dirás tú, ¿cómo así, Kenia? ¿Síntomas positivos de una enfermedad? Sí. Te cuento que los síntomas positivos son rasgos que aparecen como nuevos o añadidos en el individuo como resultado del trastorno y que normalmente no se observan en personas sanas. Se les llama así positivos porque constituyen incremento de conductas. Entre ellos están las alucinaciones, ver, oír o sentir algo que en realidad no está ahí. Las alucinaciones pueden producirse en cualquiera de los 5 sentidos: oído, vista, olfato, tacto, gusto, etc. El paciente puede oír voces y esta constituye la alucinación más frecuente en la esquizofrenia. Otro síntoma positivo son los delirios, que son creencias irracionales y falsas, fuertemente arraigadas,
que se deben a la incapacidad de separar las experiencias reales de las experiencias irreales. El pensamiento desorganizado es otro síntoma positivo, donde el paciente hace asociaciones desorganizadas, saca conclusiones que no se basan en la realidad y su razonamiento carece totalmente de lógica. La agitación, el paciente se vuelve tenso, regularmente tiene ira, etc. Como puedes ver, estos síntomas, como te dije, son incremento en las percepciones. Están por otro lado los síntomas negativos, que constituyen una disminución de la percepción. Son aquellos que indican un empobrecimiento de la personalidad del paciente, principalmente en su estado de ánimo y en sus relaciones sociales. Pueden considerarse comportamientos y patrones de pensamiento que faltan, como la falta de interés o iniciativa, sensibilidad emocional, entusiasmo, interacción social, entre otros. Es decir, la mayor parte de las personas poseen estas capacidades psicológicas, pero quienes sufren esquizofrenia las han perdido o les han disminuido en cierto modo. Entre los síntomas negativos tenemos la falta de interés o iniciativa. El paciente pasa mucho tiempo en cama sin motivación para hacer nada y cosas que habitualmente le resultaban interesantes ahora ya no lo son. Retraimiento social o indicadores de depresión. El paciente da la impresión de que las personas, el paciente, prefiere estar solo y no quiere ver a otras personas. La apatía se experimenta a través de sentimientos de vacío, incapacidad para seguir con los planes, ya no les importan las cosas que le importaban normalmente. Falta de respuesta emocional, pues el paciente no muestra los signos normales ante una emoción, no se siente ni alegre ni triste, por ejemplo, y su expresividad facial está reducida. Puede reaccionar con el mismo gesto facial ante una noticia agradable que ante una noticia desagradable. Le pueden contar de algo que pues algo bueno y no reaccionar con ninguna emoción. Los síntomas cognitivos constituyen una merma en la atención, memoria y ciertas funciones ejecutivas que incluyen dificultades de concentración y memoria, tales como falta de atención, lentitud de pensamiento y falta de percepción de la enfermedad. El paciente esquizofrénico no tiene conciencia de enfermedad y esa es una de las principales características. Tratar de hacer entender a un esquizofrénico que su percepción es errónea, que está mal, pues es una idea irracional por parte del clínico. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la esquizofrenia? Delirios o ideas delirantes, como ya te expliqué, son creencias falsas que la persona sostiene firmemente y que son irreductibles a la lógica. Para ello, el paciente que padece este trastorno se apoya en algunos detalles de la realidad, aunque los interpreta de una manera errónea. Estos pensamientos son de los siguientes tipos. Delirios de persecución. El paciente cree que hay alguien o algo que lo está siguiendo y que lo está vigilando. Delirios de grandeza. La persona cree que posee poderes especiales. Delirios de perjuicio. Creer que hay alguien intentando dañarle o perjudicarle constantemente de alguna forma. Delirios somáticos. La persona cree que tiene sensaciones extrañas en su propio cuerpo y normalmente sospecha que están provocados por algo o alguien que intenta dañarle. Puede tener experiencias incluso cutáneas. Delirios erotomaníacos, cuando la propia persona cree que es el objeto de enamoramiento de otro y se crea todo un mundo de fantasía alrededor de esa relación que desde su punto de vista está sustentada en una persona que probablemente ni siquiera le ha notado. Delirios celotípicos, la persona sospecha que está siendo engañada por alguien, y los delirios de referencia o autorreferencialidad, cuando la persona sospecha que la gente habla de ella, incluso desde los medios de comunicación. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la esquizofrenia?
están también las alucinaciones, que son percepciones que la persona escucha, ve o siente, cosas que se originan en el interior de su propio cerebro y que aunque las vive como si fueran reales, no lo son. Estas sensaciones se tienen a través de los órganos de los sentidos y pueden ser auditivas cuando la persona escucha dentro de su cabeza una voz que le habla. Son las alucinaciones más frecuentes y características de la esquizofrenia y más fundamentalmente cuando la persona se queja de no poder pensar ni actuar con libertad. También están las alucinaciones táctiles o sinestésicas. La persona tiene sensaciones anormales en el cuerpo sin que le toquen. Puede sentir que le están caminando hormigas por el cuerpo, puede sentir calor, puede sentir que lo están apretando sin que tenga ningún contacto real. Están las alucinaciones olfativas. El paciente percibe olores extraños que en realidad no existen en el ambiente. Las alucinaciones gustativas, cuando se experimentan sabores diferentes a los habituales. Y las alucinaciones visuales, cuando el paciente ve en los demás algo que antes no veía. Las alteraciones del pensamiento son otros síntomas comunes en la esquizofrenia. El pensamiento en ocasiones se desorganiza, se pierde la capacidad de asociar ideas y éstas cambian de un tema a otro sin ninguna conexión. Están las alteraciones en la afectividad, cuando el paciente puede tener dificultad para expresar lo que siente, el aplanamiento o embotamiento afectivo. También las alteraciones en la conducta. En este caso, el paciente puede abandonar su aseo personal, aislarse de sus familiares y amigos, al perder la motivación y la energía. Puede tener también sentimiento de vacío e incluso presentar conductas extravagantes o no adecuadas que pueden ser influenciadas por lo que le dicen, las voces que tiene en su cabeza o el contenido de los delirios que está experimentando. También aparecen alteraciones en la cognición. El paciente puede tener cierta dificultad para mantener la atención y para atender a varias tareas a la vez, así como puede tener algunos fallos de memoria. También presenta una disminución en sus capacidades para realizar algunas conductas creativas y socialmente aceptadas. La esquizofrenia está clasificada y hay algún tipo que, tiene mejor pronóstico que otra, etc. Los tipos de esquizofrenia están definidos por los síntomas que predominan en la evaluación del paciente y es frecuente que el cuadro incluya síntomas que son característicos de más de un subtipo. En ese sentido, podemos hablar de esquizofrenia paranoide, esquizofrenia desorganizada, catatónica, residual e indiferenciada. Veamos una pincelada de cada una de ellas y comencemos por la esquizofrenia de mejor pronóstico, es decir, la menos mala, por decirlo de alguna manera, que es la esquizofrenia paranoide. La característica principal del tipo paranoide de esquizofrenia consiste en la presencia de claras ideas delirantes y alucinaciones auditivas. Lo tienes resaltado ahí en rojo para que no se te olvide. En la esquizofrenia paranoide hay ideas delirantes y alucinaciones auditivas, sin claras alteraciones en la afectividad, en el lenguaje y sin mostrar un comportamiento catatónico asociado. Fundamentalmente, las ideas delirantes son de persecución, de perjuicio o una combinación de ambas. Pero también pueden presentarse ideas delirantes con otra temática, aunque suelen estar organizadas alrededor de un tema coherente. También es habitual que las alucinaciones estén relacionadas con el contenido de la temática delirante. Los síntomas asociados incluyen ansiedad, ira, retraimiento y tendencia a discutir. En la esquizofrenia paranoide, el inicio tiende a ser más tardío que en otros tipos de esquizofrenia. ¿Recuerdas que te di el rango de entre 18 y 28 años para la aparición de los síntomas? Entonces, en la paranoide es probable que aparezcan más tarde, sea más cerca de 28. Y las características distintivas
pueden ser más estables en el tiempo. Te repito, este es el tipo de esquizofrenia de mejor pronóstico. Un esquizofrénico paranoide bien medicado, bien tratado, puede ser un sujeto completamente funcional. Tenemos también la esquizofrenia desorganizada, que es la de peor pronóstico. Las características principales del tipo desorganizado de esquizofrenia son el lenguaje desorganizado, el comportamiento desorganizado y alteraciones en las emociones muy marcadas. Te lo he puesto en rojo aquí. Se llama desorganizada precisamente porque todo está desorganizado en este paciente. Puede haber ideas delirantes y alucinaciones, pero no suelen estar organizadas en torno a un tema coherente, como sucede en la esquizofrenia paranoide. Las características asociadas incluyen muecas, manierismos y rarezas en el comportamiento que dejan notar ante los ojos de cualquier persona, incluso alguien que no sea del área de salud mental, que hay algo que anda mal en ese sujeto. Habitualmente este subtipo está asociado a un inicio temprano, entre los 18 y 28 años, para la aparición de los síntomas. En la esquizofrenia desorganizada está más cerca de los 18. Y un curso continuo. Este tipo de esquizofrenia antes en otras ediciones de los DSM se conocía como hebefrénica, esquizofrenia hebefrénica. Así que si en alguna lectura por ahí te encuentras con el término hebefrénico, se está refiriendo a la esquizofrenia desorganizada. Otro subtipo es la esquizofrenia catatónica. La característica principal de este tipo de esquizofrenia es una marcada alteración psicomotora que incluye inmovilidad, actividad motora excesiva, negativismo extremo, mutismo o peculiaridades del movimiento voluntario. La catatonía hace relación siempre al comportamiento. Así que cuando la esquizofrenia es de tipo catatónico, los principales síntomas y las principales alteraciones estarán asociadas al aspecto psicomotor. Aparentemente, la actividad motora excesiva carece de propósito y no está influida por estímulos externos, o sea, no es el resultado de nada del ambiente. Puede haber desde el mantenimiento de una postura completamente rígida en contra de cualquier intento de ser movido, hasta una adopción de posturas raras o inapropiadas, incluso una excesiva laxitud, que parecería que los músculos no tienen ningún tono. Para diagnosticar este subtipo, el cuadro debe cumplir, en primer lugar, todos los criterios para la esquizofrenia y no ser más explicable por otras causas o enfermedades. La esquizofrenia residual es un tipo de esquizofrenia que se utiliza, este subtipo, cuando ha habido al menos un episodio de esquizofrenia, pero en el cuadro clínico actual no es acusada la existencia ni de ideas delirantes, ni de alucinaciones, ni de lenguaje o comportamiento desorganizado, y lo que sobresale son los síntomas negativos, como el aislamiento emocional, social, pobreza del lenguaje, falta de interés, entre otros. La esquizofrenia indiferenciada se utiliza cuando el cuadro no reúne los criterios de los subtipos anteriores que te he mencionado o que presenta varios de ellos. Pero, o sea, tú no puedes decir ni que es paranoide, ni que es catatónica, ni que es desorganizada, ni que es residual, pero sabes que hay algún tipo de esquizofrenia, entonces se etiqueta, por decirlo de algún modo, como esquizofrenia indiferenciada. Te recuerdo, el hecho de que una persona presente un primer episodio psicótico no significa que tenga esquizofrenia, pues existen otros trastornos que pueden manifestarse también con síntomas psicóticos. Esto es todo lo que tenía para compartir contigo con respecto a la esquizofrenia de manera muy general. Si te queda alguna duda después de haber estudiado este material, no dudes en dejarme tu comentario o tu pregunta en la caja de comentarios de este video. Los estaré revisando para, en la medida de las posibilidades, responderte.
Te cuidas.